¿Crees que la IA te va a dejar sin trabajo? Pues es probable que sí, pero no por la razón que crees. Te voy a enseñar mi proceso de diseño real y te voy a mostrar en qué partes del proceso utilizo la IA y para qué. ¿Qué partes de mi workflow sí he acelerado muchísimo? ¿Qué cosas he dejado de hacer? Y cómo estoy usando todas estas herramientas sin volverme completamente loco. Últimamente hay muchísimo ruido con la IA. Cada semana sale una herramienta nueva. Un nuevo artículo diciendo Figma is dead. Alguien diciendo que los diseñadores ya no van a hacer falta. Y sinceramente creo que se está perdiendo un poco la perspectiva, porque sí, a día de hoy puedes crear un producto entero usando la IA, pero si todo el proceso lo hace la IA, es decir, sin criterio, sin contexto y sin nadie pensando por el camino, tarde o temprano va a ser un desastre. Porque esto no va de pintar pantallitas. La cuestión es, ¿qué problema estás solucionando? ¿Para quién? ¿Y cuál es la forma más sencilla y efectiva de solucionarlo? Teniendo en cuenta cosas como costes de desarrollo, usuarios reales, objetivos de negocio, etc. Y esto sigue necesitando pensamiento crítico. Vamos a ver un ejemplo. En 1956, Dieter Rams recibió el encargo de diseñar un tocadiscos. En aquella época todos los tocadiscos tenían esta pinta, lleno de controles complejos y ocupando muchísimo espacio. Si en ese momento le pides a la IA que diseñe un tocadiscos, ¿qué crees que hubiera pasado? Pues probablemente replicaría algo que ya existe. Lo que hizo Rams en este caso es entender al usuario final del producto y simplificar al máximo la interfaz para ofrecer la máxima funcionalidad con la mínima complejidad posible. Seguramente si Rams hubiese tenido acceso a la inteligencia artificial hubiese tardado mucho menos tiempo en llegar a esa conclusión, ya que la IA acelera el proceso de research, ayuda a generar mockups de manera mucho más rápido, pero lo que no va a hacer la IA es pensar por ti. La idea de este vídeo es compartir de una forma un poco más transparente lo que de verdad están haciendo los diseñadores, así que me interesa mucho saber tu opinión. Déjame en comentarios cuál es tu experiencia con estas herramientas y cómo las estás implementando en tu proceso de diseño. Antes de empezar, me gustaría compartir brevemente este meme que me parece que representa muy bien lo que está ocurriendo ahora. Digamos que cuando entramos a utilizar la inteligencia artificial pensamos que es solo una herramienta. Empezamos a utilizarla y de repente vemos el potencial que tiene y empezamos a pensar, guau, nos va a reemplazar a todos, no tenemos sentido los diseñadores, está. Pero cuando realmente empezamos a utilizarla y empezamos a integrarla bien en los procesos de diseño y en nuestro día a día, nos damos cuenta de que hay cosas fundamentales que no va a reemplazar, al menos todavía, y que por ahora es solo una herramienta más. He recopilado aquí algunos de los procesos de diseño más comunes, como por ejemplo este de Nielsen Norman o el Double Diamond, que son un poco los más comunes. Y lo principal que suelen tener en común es que hay una gran fase de discovery donde se hace todo el research, definición del problema, etc. Y luego hay una parte de ejecución o diseño. Otra de las cosas importantes que también tienen en común es que ninguno es lineal. Es decir, normalmente, aunque intentemos que todo sea como fase 1, fase 2, fase 3, tal, siempre hay alguna vez, como aquí, por ejemplo, el de Nielsen Norman se ve muy bien, que siempre hay opción de volver atrás en algún momento dado. Como por ejemplo, implementas, ves que algo no funciona y tienes que volver al principio y volver a redefinir el proceso. Vamos a desglosar ahora en la parte de Discovery. Casi todos los procesos de diseño suelen empezar con un briefing donde nos dan la información, bueno, pues el problema a resolver y es clave pues entender a los usuarios finales, las necesidades del negocio, limitaciones técnicas, etcétera. Toda la información que podamos recopilar aquí nos va a ser de gran ayuda en las siguientes fases. Después pasamos a una siguiente fase donde la clave es como hacer un poquito más de research para entender mejor el problema, cuál es la raíz real del problema. Podemos ver si ya se ha resuelto algún problema similar, si tenemos alguna idea de la solución y evaluar los pros y los cons. Y en definitiva hacer un poquito más de research. En esta parte del proceso sí que me ayuda mucho usar la IA en algunos casos en concreto, como por ejemplo la investigación, mejorar, si me vienen los datos de alguna manera desordenados, me ayuda a estructurarlos y ponerlos de una manera que sean más fáciles de leer o más fáciles de entender, a generar mejores preguntas para los stakeholders, me ayuda mucho a la hora de hacer un benchmark o investigar a los competidores y eso, y ver problemas similares. Incluso algunas veces también lo utilizo para consultar leyes de UX o similar. Una vez que tenemos toda esta fase bien completa, que para mí diría que en esta fase invierto mucho más tiempo que luego a la hora de diseñar, pero una vez que tenemos esta parte 2 completada, la de definir, siempre me gusta definir un problem statement y escribir de forma clara en un párrafo, 2 párrafos, algo que sea un poco sencillo, más bien para nosotros, pero tener claro qué problema vamos a resolver. Aquí también podemos utilizar la IA para coger todos estos datos que hemos redactado aquí y redactar el problema de forma más sencilla o extraer requisitos de forma clara para facilitarnos la vida y que sea más fácil de comprender. Una vez tenemos todo esto redactado, es más sencillo redactar una pequeña hipótesis de la solución que creemos que va a funcionar. Cuando ya tenemos toda esta información en la cabeza, del briefing, el problem statement y tal, de forma natural nos van a venir a la cabeza posibles soluciones. Entonces me gusta escribirlas para tenerlas en mente antes de empezar a diseñar en Figma.
El siguiente paso, una vez que ya tenemos toda esta información definida, es abrir Figma. Pero sin duda diría que la parte de ejecución y diseñar en Figma es la más pequeña. Una vez tenemos toda la información clara, será muchísimo más sencillo saltar a Figma y tener una solución muy definida, aunque sea en Lo-Fi, pero ya sabemos qué queremos diseñar. Aún así, es completamente normal que lleve varias iteraciones hasta llegar a una buena solución final que posteriormente pues, habrá que validar con stakeholders y asegurarnos de que todo cumple los requisitos y que realmente soluciona el problema. En esta parte también he encontrado que es bastante útil la IA. Más concretamente, he estado utilizando Copilot, ChatGPT y Figma Make para cosas como pasar de un diseño en baja definición a alta definición, redactar todos los microcopies de mensajes de éxito o de error o de los modales, mejorar el texto en sí, nombrar las capas, por ejemplo, eso es algo que trae Figma de forma nativa, que te permite renombrar las capas de los componentes automáticamente, esto ahorra muchísimo tiempo. Generar ideas alternativas. Otra cosa que sí me ha encantado, de lo que más utilizo, es para testear prototipos de manera rápida. Es decir, cuando tengo un diseño en Lo-Fi, puedo incluso o bien generarlo con Figma Make o crear un prototipo con CSS y HTML, donde ya puedo utilizar los formularios, puedo hacer varios clics, puedo definir un flujo rápido en 10-20 minutos como máximo sin tener que hacer un prototipo súper largo, y esto ya me permite validar ideas. Y por último, documentación de decisiones, que es súper clave. Esto me parece súper útil y ahorra muchísimo tiro. Y por último, he añadido esta parte de aquí que le he llamado deliver o entregas. La he dividido en dos partes, ¿no? Pues una sería si trabajamos en una empresa con varios equipos y simplemente hacemos la entrega de desarrollo. En esta parte realmente no suelo utilizar muchas herramientas, ya que me ha funcionado mejor añadir simplemente algunas anotaciones a mano sin gran necesidad de utilizar la inteligencia artificial. Pero si por el contrario es un producto que estamos desarrollando nosotros, que vamos a utilizar herramientas de no-code para implementación, aquí sí que la IA juega un papel muy importante. Y aquí las herramientas que para mí son más destacables son Claude, ChatGPT, Figma Make y Lovable. Esta última es cierto que la he probado menos por el tema de los precios. Creo que tienen unos precios bastante elevados y no he tenido la necesidad hasta ahora de usar esta herramienta, pero he escuchado muy buen feedback, he leído varios artículos de que funcionan genial. En mi caso he utilizado tanto Figma Make como Claude Design para prototipos, portfolios y demás. Y por último, volviendo a la pregunta del comienzo, creo que sí, la IA va a reemplazar algunos trabajos, sobre todo trabajos que están basados únicamente en la parte de ejecución. Pero sinceramente no creo que nunca el verdadero valor de un diseñador haya sido mover píxeles. El valor real siempre está en entender problemas, tomar decisiones y ayudar a crear productos que tengan sentido. Y creo que con todo el ruido de la IA hace que eso sea todavía más importante.